necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. Saludos observadoras y observadores. Activamos nuestro sofisticado sistema de vasos e hilos que emiten para el mundo desde el nido del pájaro observador, que ya sabéis que se encuentra oculto en lo alto de un árbol en algún salvaje bosque de Cantabria. Hoy grabamos desde aquí, en otras ocasiones iremos grabando otros vuelos o algunos contenidos que luego incluimos en cada programa desde el estudio de Radio Argallo, que ya sabéis que desde inicios de este 2026 se encuentra en la planta de arriba de la librería La Libre, en Santander. Retomamos los vuelos hoy con el quinto especial de la serie titulada Voces contra las guerras y por la paz, realizada con nuestro compa pajarillo Luis. En el anterior episodio de esta serie de especiales, difundido hace un par de semanas, nos centramos, de la mano de numerosos datos y cifras que nos compartió Juan Carlos Roig, en el contexto de creciente militarismo que vivimos a nivel mundial y en el rol del Estado español entre los principales promotores de la violencia, el colonialismo y la injerencia militar. Hoy ponemos el foco en el punto donde comienza todo, el aula, el patio, la educación de base. Para ello nos acompaña Emilio Arranz, maestro, pedagogo y activista por la educación para la paz y la no violencia. Antes de iniciar este nuevo vuelo, mandamos un saludo rebelde y un abrazo a las y los observadores y observadoras que nos seguís a través de las radios libres que remiten nuestros vuelos, Radio Argallo en Cantabria, Radio Cuca en Oviedo, Irola y Ratia en Bilbao, Radio Topo en Zaragoza, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Bronca en Barcelona, Radio Mistelera en la Marina Alta, Alicante, Radio Almaina en Granada y Radio La Zarzamora en Chile. Extendemos también el saludo y el abrazo a quienes seguís nuestros vuelos en cualquier momento a través de podcast.org, ya sabéis, podcast escrito con K, o desde nuestros portales en iVoox y YouTube. Y hecha esta pequeña introducción, vamos con un buen chute de flow, en este caso de la mano de la artista cántabra Inés Pardo y su canción Natural Revolution. Así que, observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos el vuelo.
Febrero es un mes cargado de memoria, como todos los meses. El 1 de diciembre de 1955, hace un poco más de 70 años, cuando Rosa Parks fue arrestada por negarse a ceder su asiento en un autobús segregado de Montgomery, se encendió una chispa que ya no se apagaría. A partir de ese gesto sencillo y firme, Martin Luther King, junto con Ralph Abernathy y Edgar Nixon, impulsaron el boicot a los autobuses que sostuvo durante 382 días a toda una comunidad caminando junta, cuidándose. Pero la historia casi nunca es tan simple como nos la cuentan. 9 meses antes, el 2 de marzo de 1955, ahora sí que sí, casi hace 71 años, el próximo 2 de marzo, una adolescente de 15 años, Claudette Colvin, se negó también a ceder su asiento en ese mismo Montgomery. Fue arrestada, esposada y encarcelada. Claudette no estaba casada, estaba embarazada, era joven y pobre. Su gesto no encajaba en el relato respetable que necesitaba el movimiento en ese momento. Y años después diría ella misma: los jóvenes piensan que Rosa Parks simplemente se sentó en un autobús y puso fin a la segregación. Pero ese no fue el caso. Claudette Colvin fue una de las demandantes en el caso Browder contra Gale, presentado el 1 de febrero de 1956. Hace unos días, justo 70 años, que acabaría declarando inconstitucional la segregación de los autobuses. El 13 de junio de ese mismo año, un tribunal federal falló contra las leyes segregacionistas de Alabama. Y el 13 de noviembre de ese mismo año, el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó esa sentencia. Febrero de 1956, este mes de hace 70 años, recordaréis que nos está gustando recordar efemérides y fechas, se abrió con bombas incendiarias, contra la casa de Martin Luther King, de Ralph Abernathy y de varias iglesias afroamericanas. Y también se abrió, además de eso, con una decisión colectiva: no responder con odio y seguir caminando. Pero incluso antes, en 1944, hace 82 años, Irene Morgan se negó a ceder su asiento en un autobús interestatal y se resistió al arresto. Su caso llegó al Tribunal Supremo gracias a Thurgood Marshall, y en 1946 la Corte falló contra la segregación racial en el transporte. Y aún antes, nos vamos aún antes, a 1884, hace 142 años, cuando Mahatma Gandhi tenía solo 15 añitos. Ida Wells, periodista, activista, sufragista, se negó a abandonar su asiento en un tren segregado. Ida documentó linchamientos, desafío al poder blanco, conservó su apellido, siendo una de las primeras mujeres estadounidenses en conservar su apellido al casarse, además del de su marido, y se puso en primera línea cuando hacerlo tenía un precio altísimo. 71 años antes que Rosa Parks. La desobediencia obviamente no empezó en 1955, ni en 1884, ni fue obra de una sola persona, ni fue limpia, ni cómoda, ni siempre reconocida. Un último ejemplo: viajamos al 12 de febrero de 1856. Estamos grabando esto un 11 de febrero. Mañana, hace 170 años, encontramos a un León Tolstoy terminando la tormenta de nieve. Un hombre perdido, vulnerable, enfrentado a una fuerza que lo supera. Años después comprendería que la guerra funciona igual. Una maquinaria que arrastra cuerpos mientras otros la justifican con palabras grandilocuentes. Entre la nieve de Tolstoy, el fuego de Montgomery y los silencios y los gestos silenciados de tantas mujeres, se abre una misma pregunta que nos convoca hoy: ¿qué hacemos con la violencia en el mundo? Hace unas semanas, en el programa anterior, recordábamos a Frances Witherspoon, nacida en 1886, a Concepción Picciotto, nacida en 1936, y a Daniel Berrigan, fallecido en el 2016, hace 10 años. Personas que decidieron que la guerra no era inevitable y que la conciencia podía ser más fuerte que cualquier cañón. Y hoy seguimos ese hilo,
pero bajamos aún un poquito más al suelo. Aún un poquito más al suelo. Al aula, al patio en muchos sentidos. Después de poner cifras, programas de armas y responsabilidades políticas sobre la mesa con Juan Carlos Royce, hoy hablamos de cómo se aprende la paz. Y nos acompaña para ello Emilio Arranz, maestro, pedagogo, activista. Durante más de 40 años ha trabajado en colegios, en asociaciones, impulsando la educación para la paz y la no violencia, el juego cooperativo, la resolución pacífica de conflictos, la convivencia desde la infancia. Su trabajo no se ha quedado aquí. Ha desarrollado procesos educativos durante los últimos años en Colombia, en contextos muy complejos, y recientemente, el pasado 31 de enero, ha participado en una jornada de trabajo con más de 430 personas en distintas comunidades de Venezuela. Isla Margarita, Yaracuy, El Pabellón, San Lorenzo, La Morita, Naranjales, El Piñal, El Cantón. No conocemos nada de esto, pero queremos tener presente a estas personas que han trabajado con Emilio y que han puesto conciencia hace unos solos días para seguir dando fe de que la paz se construye desde abajo y de una forma muy sencilla, ¿no? Aunque no lo sepamos. Además, Emilio lleva muchos años impulsando la objeción fiscal al gasto militar y la defensa civil no violenta, mostrando que educar y actuar forman parte del mismo camino. Este ciclo continuará con otras voces, con Margalida Reus, de la Comunidad del Arca de Lanza del Basto, con más de 40 años de vida comunitaria y resistencia cotidiana, con Antonio, de la Asociación AIMSA de Málaga, con una larga trayectoria en educación, en defensa popular no violenta y en cooperación internacional, y con personas vinculadas al Centro de Estudios por la Paz y la campaña Banca Armada, además de algunas sorpresas que iremos descubriendo a lo largo del año. Esto es Voces por la Paz y contra las Guerras, y hoy empezamos donde empieza todo, en la educación de base. Emilio Arranz, bienvenido al Nido del Pájaro Observador. Muy buenas. Buenas tardes. Qué bien tenerte aquí con nosotros. Pues sin más dilación, comenzamos a hacerte preguntas. ¿Bien? Así es. Genial. Una primera pregunta, que es, ¿cómo empieza tu relación con la educación para la paz y la no violencia, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Qué recuerdas? ¿Qué crees que es reseñable? ¿Cómo empiezas en esta historia? Bueno, esto es un proceso largo de muchos años. Como cualquier otro ideal, lleva mucho tiempo, mucho trabajo, mucha constancia. Yo siempre he sido, desde pequeñito, ya era muy sensible a la violencia. Entonces, cada vez que he escuchado algo relacionado con la no violencia, pues yo me agarraba a eso. Claro que cuando yo era pequeño no conocía la palabra de la no violencia, pero pues procuraba rechazar y no colaborar con la violencia. Y ya cuando pues empecé mi época, cuando empecé mi época laboral como profesor de educación primaria, pues coincidió con una época que en España había mucha transformación social, cultural, y se empezó a escuchar eso de la palabra de no violencia. Y había muchos movimientos de renovación pedagógica con mucha autogestión, y en esos encuentros de docentes, de profesorado, pues ya empezó a haber talleres pues por la paz, por la no violencia, antes del 80, de 1980, ¿no? Me fui acercando, fui conociendo, fui viendo que eso se podía trabajar en la escuela. Acudí a encuentros, surgieron bastantes grupos de se llamaba Educar para la Paz en aquella época, ¿no? Pero la mayoría de la gente que lideraba esos grupos pues estaban a favor de la no violencia, pero se llamaba Educar para la Paz. Uh-huh. Y ahí poco a poco pues fuimos aprendiendo y acompañando al movimiento social que había en aquella época, que ya prontamente estuvo el movimiento de la objeción de conciencia al servicio militar,
que pues tuvo mucha repercusión social y pronto surgió también los movimientos contra la OTAN, porque el gobierno ya en el 82 pidió que España se entrara, formase parte de la OTAN. Llegó un partido, el Partido Socialista, que acompañó a los movimientos pacifistas pidiendo un referéndum. Luego resulta que el Partido Socialista se arrepintió y el mismo partido que lo convocó pidió el voto en contra de las preguntas del referéndum, pero todo eso supuso unos 4 o 5 años de movimientos pacifistas, aunque el movimiento de objeción de conciencia al servicio militar duró mucho más tiempo, duró más de 20 años. ¿Sí? Todo eso hizo que en esos años hubo bastantes grupos de educación relacionados con la paz y con aplicaciones prácticas. Durante toda esa época se fomentó mucho el Día de la No Violencia, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi. Y se llegó a celebrar en la inmensa mayoría de los colegios en España esa conmemoración. Bueno, más o menos eso. Bastante nos cuentas. Más cosas. Nos vamos a bastante jovencito Pero y vamos, sí. empiezas a oír hablar de estas cosas a finales de los 70, que son ya más de 45 años ya que has oído hablar de estas cosas y que aquí sigues. Muy bien. Sí. ¿Qué significa para ti realmente educar en la no violencia? En un mundo que está claro, ¿no? Que en muchos sentidos normaliza la violencia, ¿no? Más directa y simbólica, ¿no? ¿Qué significa educar? Pues educar y no violencia son dos palabras muy complejas, porque son palabras abstractas que hay que concretar. Totalmente. Lo primero es distinguir entre no violencia y paz, porque mucha gente habla de la paz, pero no habla de la no violencia y a veces hay contradicción entre la paz y la no violencia. Hay personas que identifican la paz con la tranquilidad y más bien la no violencia es intranquilidad, porque cuando hay violencia pues nos produce intranquilidad y nos motiva a trabajar para que se quite la violencia, ¿no? En cambio, la paz, pues, ¿quién no habla de la paz? Todos hablan de la paz. Los que no quieren la violencia hablan de la paz. Pero hay mucha gente que es aficionada a la violencia y también habla de la paz. De hecho, los ejércitos, pues la mayoría de los generales quieren la paz. Pero ¿cómo consiguen la paz? Pues lo quieren conseguir haciendo la guerra. Mientras que en la no violencia lo que queremos es trabajar por la paz, pero sin utilizar la guerra, sin utilizar la violencia. Es como si los bomberos quisieran apagar el fuego echando gasolina, ¿no? Entonces no. O sea, ¿cómo conseguir la paz matando gente y usando las armas? En la violencia consideramos que no. Y tenemos diferentes técnicas, diferentes tácticas para trabajar de esa manera. Y luego la educación, pues también hay muchas formas de entender lo que es la educación. Hay mucha gente que entiende educación como decir a los alumnos lo que está bien, decir a los alumnos lo que es correcto, el profesor es el que sabe. La instrucción, el adoctrinamiento más bien, ¿no? Sí. En cambio, educar en la no violencia es algo, utilizamos otra metodología, porque cada materia, cada asignatura tiene metodologías un poco específicas. No es lo mismo enseñar matemáticas que enseñar conductas y aprender conductas nuevas. Entonces, trabajamos con lo que se llama la metodología activa socioafectiva, por descubrimiento. Muy bien.
esto nos daría para tirar de ese hilo más para personas más interesadas o para ambientes más educativos, pedagógicos, ¿no? Cerramos este inicio con una pregunta que es que después de tantos años, ¿qué has aprendido sobre cómo se construye la convivencia, ¿no? Convivencia, por usar un término que, bueno, está relacionado con todo esto que hablamos, ¿no? En algún sentido, con educación, llevado a la sociedad, ¿no? ¿Qué aspecto importante o qué podrías resaltar, ¿no? De cómo crees tú que se construye la convivencia? Obviamente, en el contexto en el que estamos, se entiende que sana, pacífica, ¿no? Pues en el contexto educativo podemos decir que hay mucha gente estudiando la forma de mejorar la convivencia, pero aunque parezca que estoy insistiendo, no es lo mismo paz que no violencia, porque hay mucha gente que trabaja las buenas maneras, el escucharse, la relación, el comunicarse. Todo eso nos lleva a la convivencia sin violencia. Pero la no violencia es algo mucho más que eso, porque todo eso ya se estudiaba antiguamente y no era no violencia. De hecho, hay mucha gente que lo estudia, que estudia los buenos modales, pero no están en la línea con la no violencia. La no violencia implica algo más, que es que hay veces que hay opresión, hay injusticia, y tenemos que luchar contra la opresión y contra la injusticia, pero sin usar violencia. Y eso ya es algo que no es tan habitual. Lo aprendemos estudiando, dándonos cuenta, pero sobre todo aprendemos con actitudes, con hábitos, pues de la misma manera que muchas profesiones se aprenden de manera activa, practicando. Yo tengo un problema porque me pongo a cocinar y sigo una receta y no me queda bien la comida, porque es una cuestión práctica más que teórica. Y con la convivencia nos pasa lo mismo. Nos tenemos que entrenar en ciertas habilidades, de ciertas conductas, para poder avanzar en una convivencia sin mucha violencia. Y no solo en la convivencia ordinaria, sino en la convivencia social y en las relaciones internacionales, incluso llegando a luchar contra la opresión y contra las injusticias. Muy bien. Anotamos aquí en este nido del pájaro, anotamos porque quizá es interesante, ¿no? Nos das la idea de hacer una pequeña reflexión, un pequeño monográfico, ¿no? sobre conceptos, ¿no? Para clarificar, y aquí lo dejamos anotado. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo.
Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Pasamos a hablar un poquito más de tu trabajo concreto, de tu práctica, desde lo sencillo, de tu historia, ¿no? Y queremos que nos cuentes alguna cosita sobre cómo habéis trabajado desde la asociación también, la resolución de conflictos, la cooperación, todos estos temas en colegios y asociaciones, ¿no? Que ahí tienes unos cuantos años de experiencia, ¿no? Por nuestra parte, de la forma más sencilla y accesible, ¿no? En lo concreto, ¿no? Que me explico, ¿no? ¿Qué hacéis? Hablar de cosas, hacer ejercicios, dinámicas. ¿Qué es lo que habéis descubierto? Sí, ejercicios y dinámicas, porque hablar, los estudiantes normalmente, los profesores ya les han dicho todo lo que es correcto, Claro. ya saben lo que es correcto, falta practicarlo un poco. Sí. Pues mira, hubo un momento en que yo era funcionario y dejé el colegio porque quería trabajar de otra manera. A partir de ese momento seguí trabajando en educación, pero sin salario, y iba a colegios. Hicimos muchos, miles de talleres en colegios. Pedíamos permiso y hacíamos talleres. Iniciamos principalmente con unas dinámicas que se llaman juegos cooperativos. Los juegos cooperativos son juegos lúdicos, divertidos, pero procuramos que en esos juegos todas las personas que participan ganen, que nadie pierda. Y si alguien se equivoca o hace mal, no lo sacamos fuera ni nos reímos de esa persona, sino que ayudamos para que todo el mundo se divierta. Hay muchas cosas publicadas. Ya hace 40 años, como tú dices, se empezaron a publicar libros en papel sobre juegos cooperativos. No solo eso, sino que en España hay un movimiento muy bonito de deportes cooperativos. Se hace un congreso cada 2 años en el cual participan principalmente profesores de educación física y se hacen muchos talleres para hacer el deporte de manera cooperativa sin que haya competición. Y es súper agradable porque hay un ambiente buenísimo, ¿no? Entonces, ahí empezamos con los juegos cooperativos muchos años, pero queríamos algo más y empezamos a trabajar con la regulación de conflictos en los colegios también, sí. Pues hemos trabajado mucho Muy bien. colegio. Mira, en ese sentido, perdona que te interrumpa, pero la siguiente pregunta va un poco por ahí, ¿no? Juegos cooperativos, mediación, habilidades sociales. Juegos cooperativos, recalcas, ¿qué transforma de verdad a un grupo para ti? En tu experiencia con tantos grupos en distintos contextos, ¿no? ¿Qué cosas has descubierto que creas que transforma, ¿no? Pues yo creo que hay un valor básico importantísimo, entre otros, que es la cooperación y la colaboración. En una sociedad cooperativa y colaborativa es muy difícil que haya violencia. Y ese es un poco nuestro objetivo, ¿no? Nuestra intención, que la gente sea colaboradora y cooperativa. Lógicamente, para colaborar, pues hay que escuchar a las demás personas, hay que tener cuidado, hay que tener empatía,
pero no sé, de una forma especial. La palabra cooperación y colaboración, ayuda mutua, me parece que aglutina mucho de los valores. Y sí, pues en los talleres que hemos hecho y que estamos haciendo, pues a los participantes les gusta, se sienten bien, les agrada, quieren volver a acudir, participar de nuevo. Esos son los resultados que tenemos básicamente, Muy ¿no? bien. Pues nos quedamos con esa idea fuerza de algún modo, ¿no? De vivir esa experiencia de cooperación y colaboración, ¿no? Donde a partir de Sí. la cual es difícil, ¿no? Que haya violencia. ¿Qué papel tienen las familias, el profesorado, el entorno comunitario en general, pero en concreto, ¿no? Familias y profesorado en este trabajo. Pues Bueno, el profesorado, pues cuando conoce esta metodología y estos contenidos, pues se va añadiendo, y lo que pasa es que por lo general el profesorado tiene muchas tareas, y las instituciones les exigen mucho, que aprendan otras materias también, y las familias, pues es un elemento básico y fundamental, es básico y fundamental. No sé si quieres te hablo un poco más, porque ahora estamos trabajando mucho más fuera de los colegios. Llevamos unos 8 o sí, 10 años que estamos trabajando fuera de los colegios. ¿Y cómo trabajamos fuera de los colegios? Pues formando grupos educativos que no están en horario escolar, que no están en el edificio del colegio, sino que nos reunimos en otros lugares. De hecho, lo llamamos Casa de No Violencia, precisamente porque se reúnen en una casa. Se reúnen en una casa y trabajan la no violencia. Estudiamos la no violencia a nuestra manera. muy bien. Sí. Por ahí van las siguientes preguntas, además, te nos has adelantado, genial. Estás en Colombia por procesos vitales, estás en Colombia hace unos años, te ubicamos muy bien ahí y ya has comenzado a hablar de ello, ¿no? ¿Qué significa, hacia donde lo quieras llevar, enseñar no violencia en Colombia hoy? ¿Qué significa para ti? Bueno, la no violencia, o sea, trabajar para disminuir la violencia es necesario en todos los lados, porque cuando uno trabaja en Colombia lo ve muy necesario, pero cuando uno viene a España a ver a la familia, pues lo ve tan necesario, igualmente necesario, porque todo, o sea, igual que las Hmm, personas no somos seres aislados, los países tampoco son seres aislados. Y gran parte de la violencia que hay en unos países viene porque se está fomentando en otros países. Y bueno, realmente, pues por contar, sí, en Colombia estamos trabajando mucho. Tenemos, ¿cuántos grupos tenemos en Colombia? 70 grupos. Tenemos 70 grupos educativos que muy bien. colaboran, 80 talleristas. Y pues lo que sucede es que generalmente no se escuchan más la gente pobre. Estamos en los barrios pobres. Los ricos están muy ocupados con los negocios, están ocupados con otras actividades culturales como artísticas y deportivas. Y entonces pues trabajamos más en los barrios pobres. Y realmente, pues sí, estamos muy cerca de la violencia, estamos muy cerca. Normalmente los niños, las niñas, los jóvenes incluso, pues son conscientes de la violencia, hasta lo ven directamente con frecuencia, ¿no? Claro. Entonces, pues nuestro grupo, tenemos con cada grupo, tenemos una sesión de 2 horas a la semana. Y en esta sesión, pues vamos a ver, vamos viendo cómo ha estado la semana, qué ha pasado, qué dificultades ha habido, qué conflictos, cómo los han solucionado. Y nos vamos entrenando para habilidades nuevas,
habilidades sociales enfocadas precisamente directamente a la regulación de los conflictos violentos. Sí. Sí, Entonces, sí. perdón, sí, Entonces, sí, muchas veces lo primero que tenemos que hacer pues es escucharles porque en su barrio, en sus vecinos, ha habido una agresión violenta y claro, pues eso les afecta bastante. claro. El 31 de enero, al día siguiente del día escolar, ¿no? De la paz y la no violencia, el otro día, trabajasteis con más de 430 personas en Venezuela. Emilio, ¿qué ocurrió allí? Porque esto, desde esta perspectiva y esta forma de trabajar, es una barbaridad de personas. Bueno, Explícanos de forma sí. básica cómo se articuló eso y algún aprendizaje. Con la siguiente pregunta sería un poquito qué aprendizaje de ese contexto puedes traernos para acá. Pues mira, es que empezamos a trabajar en Colombia y como te he dicho tenemos muchos grupos, pero tuvimos unos contactos importantes en Venezuela y tenemos igualmente muchos grupos en Venezuela. Hay unas personas, mi esposa y yo, que somos los que estamos más implicados. Pues claro, tenemos grupos muy dispersos porque vivimos en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, pero tenemos algunos grupos en Bogotá, otros en Bucaramanga, otros en una ciudad que se llama Pamplona, otros están muy dispersos y los de Venezuela pues también están muy dispersos, algunos de punta a punta de Venezuela. Sí podemos comentar que desde que se han desarrollado las redes sociales, pues a nuestro proyecto nos ha beneficiado mucho, porque todo el mundo se ha apropiado de las habilidades para el uso de las redes sociales y nos coordinamos, enviamos materiales, enviamos apoyo todo el día, prácticamente 24 horas al día, estamos en contacto con las personas que coordinan cada uno de esos grupos educativos para la no violencia. Y aprendemos, claro, nosotros no vamos presencialmente a cada uno de los grupos. Claro. Nos envían informaciones continuamente con pequeños videos y fotografías y si te pudiera decir que realmente estamos emocionados porque están trabajando mucho, muy bien. Sí, y luego, pues como tú me comentabas del 31 de enero, mira, es que en nuestro programa celebramos el Día de la No Violencia en dos fechas distintas. Uh-huh. El 31 de enero lo celebramos en Venezuela, porque los colegios, las actividades educativas en Venezuela van a similares que en España, van de finales de septiembre hasta julio. Entonces nos va bien celebrar el 30-31 de enero, el Día de la No Violencia. Sin embargo, en Colombia también lo celebramos, pero lo celebramos el 2 de octubre, porque en Colombia la agenda escolar es desde finales de enero o primeros de febrero hasta finales de noviembre. Entonces, con esa agenda escolar no nos da tiempo cada año a preparar el Día de la No Violencia y el 2 de octubre es el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi. Por eso lo hacemos así. Claro. Como tú dices que en Venezuela ha habido 430 participantes y también en Colombia también ha habido el día 2 de octubre casi 500 participantes, solamente que lo hicimos en fechas diferentes. Uh-huh. Esas cantidades son posibles porque tenemos 110 grupos educativos en total entre Colombia y Venezuela. Más o menos estables, ¿no? O al menos temporalmente, Sí, claro. sí, Claro. sí. Uh-huh. De ahí se entiende, ¿no? Ese número, claro, es que es una barbaridad. Y además Claro. en pocos años, ¿no? Pues sí, como el proyecto en Colombia sí empezó hace 14 años, Ah, pero vale.
Cuando más se ha reactivado ha sido hace 6 años. Hace 6, ¿no? Claro. ¿Y alguna lógica, algún aprendizaje, algún truquillo para entender que haya tantos grupos y que estén más o menos estables, que pueda valer para España, o tiene más que ver con el contexto de allí, con la cultura de allí, o qué nos Sí, puedes... tiene mucho que ver con el contexto, porque como te puedes imaginar, nos gustaría tener 50 grupos en España, pero no, no lo conseguimos, no lo hemos conseguido, ¿no? Influye mucho el Claro. contexto económico, el contexto social, la cultura. Y quién sabe, como no somos sociólogos, no podríamos decir dónde está el truco. Claro. Pero sí es cierto que el contexto es importante, sí. Nos vamos a comer alguna pregunta de la que tenemos aquí en el nido preparada, porque nos quedan menos de 10 minutillos y bueno, crisis oportunidad desde la perspectiva de la sensibilidad de la no violencia y por qué no dejar cosas en el tintero para el año que viene, para volverte a llamar. Pasamos a hablar de objeción fiscal, militarización, objeción fiscal. De forma resumida, ¿no? ¿Cómo le explicarías tú a alguien que esto le suena raro, o a chino incluso, qué es la objeción fiscal al gasto militar? Y bueno, relacionado de la forma que quieras, ¿por qué es también una herramienta pedagógica, ¿no? Bueno, pues realmente es una herramienta que hoy día tendría que ser fundamental. Y es fácil, es fácil. Lo que pasa es que a mucha gente le da un poco pena, un poco, no sé, le parece un poco extraña y por eso no lo hacen. Pero objeción fiscal es negarse en los impuestos. ¿A qué nos negamos? Nos negamos a contribuir a los gastos militares. Hay que tener en cuenta, no sé si me salgo del tiesto o no, pero los gastos militares en España año tras año han ido creciendo millones y millones de euros, pero no solo han ido creciendo, sino que con el gobierno actual, que precisamente parece como contradictorio, un gobierno que aparentemente dice que es de izquierdas, casi ha triplicado los gastos militares. También esto está relacionado con el ambiente global, diríamos. Hay cosas que suceden a nivel global y es que a nivel mundial, quizás porque Trump tiene un gran poder de convicción, pidió a toda la gente de Europa que aumentase los gastos al 5% del Producto Interior Bruto y la mayoría de los países pues han aceptado y bueno, es una tendencia muy grande y muy triste también, muy triste porque si todo ese dinero increíble, 3.000 billones de euros
al año en todo el mundo, si eso se gastara de manera pacífica, constructiva, solidaria, para el bienestar de la sociedad, estoy seguro de que nos evitaríamos tantas y tantas guerras como hay hoy día, que hay muchas guerras. Por eso digo que es el momento en que tendríamos que hacer objeción fiscal. Así de forma esquemática, cuando se hace la declaración de la renta, pues uno mira a ver de todos los impuestos que pagamos, cuántos impuestos van para el gasto militar. Hay gente que lo estudia, que lo informa, pues conviene estar un poco enterado. Y si, por ejemplo, puede ser que, a ver, es que eso del porcentaje puede llevar a confusión. Claro. Que no es lo mismo gastar el 5% del Producto Interior Bruto que el 15% de los presupuestos generales del Estado. Eso es. O sea, de los presupuestos generales del Estado, aproximadamente un 15% se dedica al gasto militar. Entonces yo cuando hago la declaración de la renta, descuento de lo que tengo que pagar, descuento un 15% porque no quiero, por motivos de conciencia. Aquí hay otra historia y es el tema de la conciencia. O sea, no es solamente un tema político, es un tema de conciencia. Es un tema de que yo estoy poniendo un dinero que se va a usar para comprar bombas, que se va a usar para construir drones que van a ir a destruir vidas, a matar miles de personas, porque ahora las guerras es de matar miles de personas, no es que maten cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues no sé, hay personas que tenemos la conciencia de no dormir tranquilamente sabiendo que estamos poniendo un dinero para matar gente y para destruir edificios, porque si vemos las fotos que envían de las guerras, cómo destruyen los edificios, ¿no? Claro. Entonces, hay unas técnicas, unas habilidades que cuando tú entras a hacer la declaración de la renta, que se hace de manera virtual con el ordenador, pues en un apartado tú pones, yo descuento tanto. Hay personas que les da miedo, no, sí, pero y además puede dar miedo, ¿no? Porque realmente no está legalizada la objeción fiscal. Entonces, si te encuentran en la agencia tributaria que has hecho algo incorrecto, te escriben. Bueno, está bien, te pueden escribir y decir esto que ha hecho usted, a mí me lo han dicho. Me han escrito hace 3 o 4 años, me dijeron, esto no está legalizado, lo que usted ha hecho no es legal. Y bueno, pues entonces dice, bueno, vale, pues lo enmiendo y ese año que te pillan, pues lo pagas, ¿no? Pero también hay gente que en lugar de dar el 15%, de descontar el 15%, hacen un descuento simbólico para demostrar a la agencia tributaria que hay personas que su conciencia les produce mucha inquietud y lo demuestran protestando de esa manera, ¿no? Genial. Básicamente es eso. Pues muchas gracias. Realmente, sí, mira, si hay personas interesadas que pongan en internet objeción fiscal a los gastos militares, van a encontrar bastante información y sobre todo encontrarán orientación concreta de cómo realizar la gestión, ¿vale? Genial, eso iba a comentar y además también dejar claro por aquí que dejamos anotado en estos bosques de Cantabria
pues quizá también hacer un monográfico, ¿no?, sobre este tema y llamaros a varias personas que tenéis experiencia, que lleváis años un poco para quitar ese miedo de la parte más realista, ¿no?, que la hay, porque efectivamente la logística o operativizarlo, lo burocrático, pues es más fácil de lo que puede parecer, ¿verdad? Entonces... Perdona que si te interrumpo. Sí. Si podéis hacer un programa, porque el 1 de abril empieza la campaña de la declaración de la renta, ¿sí? Entonces sería oportuno Muy bien. trabajar ese tema. Hablamos por aquí de abril hasta junio suele ser, ¿verdad? Sí, hasta el 30 de junio. Muy Normalmente son fechas que ya están establecidas. Pues lo dejamos anotado y te apuntamos como voluntario de nuevo, si te parece. Sí, claro. Muy bien. Vamos a comernos alguna preguntita porque vamos en el formato un poco pasados y nada, vamos a terminar con 2 preguntillas, si te parece te las hago juntas, que es si se te ocurre o algún gesto sencillo que cualquiera pueda empezar hoy, ¿no? Alguien que nos esté escuchando y diga, joder, pues esto tiene sentido, ¿no? Estas cosas que dice Emilio a nivel educativo o a nivel de la objeción, más allá de lo obvio, ¿se te ocurre algo que alguien sencillo, alguien de andar por casa pueda hacer? Y la última sería, ¿dónde ves motivos hoy para la esperanza? Bueno, vamos a ver. Pues un gesto sencillo es que la no violencia es un trabajo desde que uno se levanta por la mañana. No sé, hablar de no violencia, llevar una pegatina, poner una pegatina en la libreta, en el cuaderno, diciendo no a la violencia, yo no violencia, o un dibujo que hay de un fusil roto, o un casco en el que se siembran flores en lugar de tenerlo en la cabeza de un soldado. No sé, son gestos así sencillos, aparte de los habituales que uno ya puede saber, de escuchar a la gente que habla, de ser empático, de tener empatía, de lo que hemos dicho antes de la cooperación, que es que realmente cooperar con todo el mundo, eso es lo básico, sí. Muy Y bien. lo otro decías de la esperanza. Esa es más poética y compleja. Sí, pues la esperanza, pues... ¿Dónde ves claro, motivos, no? Después de tantos años, ¿no? Tú enciendes la prensa y bueno, cualquiera puede decir, ¿no? Que sí, cómo está el mundo, ¿no? ¿Tú dónde sigues encontrando motivos? Quizás más personal, más directa. ¿Dónde sigues encontrando motivos para la esperanza? pues realmente cuando uno lee el periódico por la mañana, creo que el periódico suele ser por la mañana, las noticias por la noche. Sí. La verdad, es un poco deprimente, esa es la realidad. ¿Yo dónde encuentro esperanza? Pues todos los días cuando abro el WhatsApp y veo los grupos que me envían fotos con tanta ilusión, que cantan por la paz, que han aprendido nuevas habilidades de relación y pues a veces me llego a emocionar, sí. Muy bien, pues Y por ejemplo, ahora mismo que es un poco una tendencia grande protestar contra el genocidio de Palestina, se están haciendo muchas cosas muy positivas también y muy ejemplares realmente. genial. Pues terminamos con esa referencia que no es poco y muy necesaria a lo que sigue sucediendo en Palestina. Muchas gracias por traerlo a colación, como tantos otros conflictos, ¿no? Pero que especialmente ahora, pues es especialmente sangrante, ¿no? Sí. Te vamos a despedir, Emilio, con una reflexión final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahora sabemos que desde España, que estás casualmente de viaje, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, estás asentado y ubicado en Colombia de base, ¿no? En Cúcuta, ¿verdad? Bueno, sabéis, sí, en Cúcuta, Colombia. Sabéis que en Cantabria hay gente muy interesante a favor de la no violencia, ¿no? Estamos aquí en red como podemos, sí. Muy bien. Pues hoy no hemos hablado de grandes gestas, hemos hablado de cosas pequeñas, de muchísimas implícitamente,
de aulas donde alguien decide escuchar antes que imponer, de ritmos de infancia que se respetan, de conflictos que no se aplastan, de silencios que también educan, de ese proceso personal de Emilio, ¿no? Desde el funcionariado hasta otra forma de entender la educación, la pedagogía y una forma de vida, al fin y al cabo, y de sentido de vida. Hemos hablado implícitamente de una maestra que no humilla, de un padre que aprende a pedir perdón, de una madre que pone límites con cuidado y de grupos que deciden cooperar y practicar para intentar aprender a cooperar en lugar de competir. La paz no empieza en los tratados, empieza en la humildad de la educación, en el no adoctrinar, en el no manipular, en el no mentir, en el acompañar procesos sin forzarlos, en el promover, como Emilio, procesos y experiencias que nos lleven a donde queremos. Empieza en el respeto, en una pareja, en la amistad, en el respeto y en la escucha a quien no piensa como nosotras. Y, ¿por qué no, como decías, en el buen trato de base en la cola del supermercado y también cuando alguien responde a una injusticia con firmeza, pero también con calma, con amor y sin violencia? Desde Ida Wells en 1884 hasta Claudette Colbin, que comenzábamos en 1955, desde una ola en España hasta una comunidad o 110 grupos en Colombia o 430 personas el pasado 31 de enero en Venezuela, la historia nos recuerda algo esencial. La paz no la construyen héroes aislados, sino que la construyen personas corrientes, con gestos muchas veces casi imperceptibles. La educación para la no violencia, la objeción fiscal, a los gastos militares, la defensa civil popular no violenta, nacen ahí, en lo pequeño, en lo minúsculo, en lo ridículo muchas veces, en lo que casi nunca salen las noticias. La paz no es una idea brillante, sino que es una práctica cotidiana. Gracias, Emilio, por recordárnoslo. Y se construye sobre todo desde ahí. Seguiremos escuchando estas voces por la paz y contra las guerras, recordando que lo aparentemente insignificante es muchas veces lo que cambia el mundo. Desde Cantabria, en El Pájaro Observador. Muy bien. Gracias, Emilio. Muchísimas gracias por atendernos con tanta celeridad y atención. Un abrazo muy grande. Muy bien. Desaprender la guerra, realimentar la risa, deshilachar los miedos, curarse las heridas, difuminar fronteras, rehuir de la codicia, anteponer lo ajeno. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat-batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean, noek du artean, noek bera topatu, eta geratu nez mundu, ideiak zaizkitu zizurtu. Cerramos aquí la conversación con Emilio Arranz y con ello este nuevo vuelo dentro de la serie de especiales Voces contra las guerras y por la paz. Por cierto, escuchasteis a nivel musical durante la entrevista la canción La mala reputación de Paco Ibáñez y fragmentos de las canciones No More Trouble de Bob Marley and the Wailers y Desaprender la guerra de Luis Guitarra. Y bueno, ya sabéis, pase lo que pase, seguid siempre volando libres y rebeldes. Y si el flow de la vida nos lo permite, nos escuchamos dentro de 2 semanas en el nido de El Pájaro Observador.